Listo, estamos al aire. Bueno, entonces continuamos porque tuvimos una pequeña dificultad, pero nada que no hayamos podido solucionar y volver con ustedes. Entonces, retomamos un poco lo que veníamos hablando de los tipos de violencia, ¿cierto? Entonces vamos a hablar de lo que es la violencia sexual, que es cuando una persona es obligada o sometida por otra persona, sea o no de la familia, mediante amenazas, chantajes, manipulaciones o fuerza física, a realizar prácticas sexuales no consentidas. Básicamente eso es la violencia sexual. Y hay algo muy importante, y es que violencia sexual es todo acto que se hace sin consentimiento, aun cuando estemos en un estado en el que estamos en incapacidad de dar nuestro consentimiento, por ejemplo, en el estado de embriaguez. Así nosotros hayamos sido quienes quisimos por algún motivo tomarnos unos tragos, pasarnos de unas copas, estamos en estado de indefensión y en estado de no poder tomar decisiones. Por lo tanto, nadie puede abusar de nosotros así estemos en estado de embriaguez, y sin embargo se da mucho. Por eso es muy importante que tengamos en cuenta todo esto para lo que son pues, jóvenes y adultos, porque sucede, ¿cierto? También se considera abuso sexual cuando una mujer no da su consentimiento para tener relaciones sexuales, aun cuando sea una trabajadora sexual. Los derechos son inherentes a todos los seres humanos sin excepción. Por lo tanto, cualquier acto o práctica sexual no consentida se considera abuso sexual, es un delito y se puede penalizar. La violencia sexual en el marco del conflicto armado es algo también importante que debemos tener en cuenta. Primero, las violencias sexuales no tienen que estar relacionadas con la atracción física por alguien. O entonces, pues, como les decía ahora, no sé si alcanzaron a escuchar, que pues no solamente las mujeres atractivas son las personas que tienen la capacidad perdón, que son más vulnerables a los abusos sexuales, ¿no? O sea, cualquier mujer, hombre, niño, niña puede ser vulnerable al abuso sexual. Pero sí hay contextos en los cuales hay que hacer análisis diferentes frente al tema de la violencia sexual. Entonces, primero, tenemos lo que es la violencia sexual por el desconocido, que es la que creemos que es más frecuente y realmente es más frecuente en el interior de las familias. Pero siempre estamos juzgando a la mujer porque entonces como iba vestida, porque entonces es que como está tan bonita y no debe salir sola a la calle. No, o sea, eso es, no podemos tolerar y seguir tolerando ese tipo de conceptos. Pero la violencia sexual en el marco del conflicto armado tiene una connotación diferente. ¿Por qué? Porque la violencia sexual en el marco del conflicto armado, nuestro cuerpo, el cuerpo de las mujeres, deja de ser un objeto de placer para convertirse en un arma de guerra. Entonces, tengamos en cuenta eso y de todas formas las violencias sexuales son difíciles de enfrentar, difíciles de combatir, pero definitivamente debemos ser conscientes que podemos sufrir abuso sexual incluso de nuestras parejas y no podemos soportar que tengamos que tener relaciones sexuales con las parejas simplemente porque nos obligan o porque pues es mi pareja y tengo la obligación. Las relaciones sexuales deben ser consentidas, deben ser placenteras. Las relaciones sexuales son algo maravilloso que podemos vivir de una manera bonita sin que esté la violencia de manera transversal. Entonces es algo que debe ser consentido y eso es supremamente importante. Vamos a mirar otros tipos de violencia, ¿cierto? Está la violencia obstétrica o en los servicios de salud. Se presenta cuando en la atención médica o centro de salud se hacen juzgamientos relacionados con su sexo, género, identidad de género, cuando se niega servicios por prejuicios morales y pues que sucede frecuentemente cuando nos prestan servicios de salud sexual y salud reproductiva, porque tenemos muchos prejuicios morales frente al tema de la sexualidad en general. O sea, nosotros no hemos podido aprender a valorar la sexualidad como parte de nuestra vida, de nuestras relaciones interpersonales. Entonces siempre encontramos
prejuicios morales cuando se trata de la sexualidad. Entonces, a veces en los servicios de salud encontramos profesionales que no validan la sexualidad de los adolescentes, o no validan la sexualidad de los adultos mayores, o no validan la sexualidad en general de las personas, y encontramos pues que hay prejuicios frente a eso. Eso también son tipos de violencia, y por eso nosotros debemos pues por lo menos poner una queja si estamos siendo víctimas de ese tipo de violencia. Cuando no se atiende a tiempo los servicios de urgencia que pueden evitar complicaciones de salud, y cuando se subestima la afectación emocional y no se prioriza el servicio porque no hay una evidencia física. Muchas veces la afectación emocional es subestimada y lleva incluso a poner a las personas en riesgo de suicidio, de autoagresiones, qué sé yo, y es importante que tengamos en cuenta, o sea, todo lo que tiene que ver con violencias, llámese violencia sexual, violencia intrafamiliar, violencia psicológica. Si yo voy a un centro de salud porque he sido víctima de algún tipo de violencia, no tengo más derecho porque tenga la evidencia de un morado. Todos tenemos igualdad de derechos, sea cual sea la agresión de la cual hemos sido víctima. La maternidad forzada también, y o la negación del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en el marco de la sentencia C355 de 2006 y sus causales, también esa negación a la normatividad y a los derechos que tenemos como mujeres, a los derechos que tenemos amparados en la Constitución, también son tipos de violencia. Entonces es importante que tengamos en cuenta que violencia también es cuando no nos permiten ejercer el derecho a la salud, a nuestra salud integral. Bueno, vamos a mirar, una mujer es víctima de violencia intrafamiliar cuando su pareja o familiares pasa pues como por estas situaciones. Vamos a verlas un poco rápido. La amenaza con hacerle daño a ella o a sus hijos, porque muchas veces pasa con los mismos padres, con los padrastros, qué sé yo, y eso es importante tenerlo en cuenta. Se enoja con facilidad y sin justa causa. Cuando la protege demasiado, o sea, esa protección excesiva raya con los límites de la violencia intrafamiliar. No le permite trabajar ni estudiar fuera de la casa, le impide ver a sus amigos o familiares, destruye sus pertenencias, y sobre todo cuando esas pertenencias tienen un valor sentimental para ella. Ese es un tipo de violencia común y es un tipo de violencia que podemos denunciar. Cuando controla las finanzas de la familia y la obliga a rendirle cuentas de todo lo que gasta, la obliga a participar de actos sexuales que ella no quiere y la hace sentir inútil sin importar pues si es capaz o no, ¿cierto? Entonces no reconoce ni valora el trabajo doméstico que realiza en la casa, y esto es muy importante, porque siempre decimos, bueno, ¿y tú qué haces? No, yo no hago nada. Entonces, hombre, estás a cargo de tu casa, eso es un trabajo grande, es un trabajo fuerte, es un trabajo difícil. Nosotros las mujeres que no estamos tanto en casa, sabemos que es un trabajo difícil, porque llegar, estar pendiente de todo y fuera de eso estar contentas y tranquilas cuando llegan nuestra familia después de estar cansadas de muchas cosas y que no se valore nuestro trabajo, es algo un poco difícil. Entonces, también la invitación es a que se valore el trabajo doméstico, porque el no valorarlo es un tipo de violencia. Vamos a mirar un poco las violencias basadas en género. Pues podríamos decir que son similares, pero hay unas violencias que llamamos basadas en género porque son aquellas violencias que se viven por el solo hecho de ser mujeres. La violación en todas las formas de violencia sexual, eso es definitivamente una violencia basada en género. El abuso conyugal, porque se da más que todo en las mujeres, el abuso que los hombres ejercen frente a la salud sexual o a la vida sexual de las mujeres, obligándola a tener prácticas sexuales que tal vez ella no quiera, o simplemente porque creen que que tienen el derecho a que sus parejas sean su objeto sexual en el momento en que
ellos quieran. El hostigamiento, el acoso sexual, la pornografía, por ejemplo, piropos de conciliación, piropos que incomodan, perdón, porque y todo lo que tiene que ver con la pornografía, porque muchas veces hay que tener cuidado. El tema de la pornografía infantil, por ejemplo, ahora con tantas posibilidades de la tecnología, de la internet, hay que tener mucho cuidado con nuestros niños. Bueno, miradas lascivas en la calle también tiene que ver con todo lo que viene de violencias basadas en género, la prostitución forzada, la invisibilidad de las mujeres en la construcción de nuevas sociedades y los estereotipos de mujer y el hombre presentes en la cultura. O sea, es muy importante la exigencia o negación de los métodos anticonceptivos por las edades, por ejemplo. Entonces, recordemos que nosotros tenemos el derecho a los adelantos científicos y por lo tanto podemos acceder a los métodos anticonceptivos desde que tengamos una vida sexual activa. Si bien es cierto, a veces encontramos que cada vez nuestras niñas y adolescentes inician una vida sexual activa a más temprana edad. O sea, obvio, hay que identificar cuando realmente es una violencia sexual y según la normatividad dice que toda persona que tenga un acto sexual con una mujer menor de 14 años se considera abuso sexual. Sin embargo, a veces encontramos niñas a los 12 años que inician su vida sexual con sus parejas de 13, 14 años y son relaciones sexuales consentidas. Entonces, es importante que podamos darle a la persona el método anticonceptivo a la edad que lo necesite, porque de todas maneras, según la ley de infancia y adolescencia, las adolescentes tienen derecho al acceso a servicios de salud sexual y salud reproductiva desde los 12 años. O sea, no le pongamos la connotación moral, ni pongamos aquí en este espacio a discutir si eso es bueno o malo. No pongamos juicios de valor, miremos las realidades y cada vez nuestros adolescentes y nuestras adolescentes inician una vida sexual a más temprana edad. ¿Listo? Entonces, el negarle el acceso a servicios de salud sexual y salud reproductiva, eso tiene que ver con violencias basadas en género. Vamos a mirar el círculo de la violencia. Este círculo de la violencia, bueno, hay unos gráficos un poco complicados y bueno, pero yo les traigo este que es muy básico. Y quiero que hagamos una reflexión frente a este círculo de la violencia, porque generalmente podemos hablar que tiene 3 fases. ¿Y qué pasa? Que los círculos de la violencia son los que les invito a todas las personas que están aquí presentes, escuchándonos y viéndonos, que es este círculo de la violencia que tenemos el gran reto de romper. El círculo de la violencia. En él se exponen patrones de comportamiento en las relaciones de pareja con trasfondo violento, perpetuando el ciclo a través del control físico, económico, sexual y emocional. Entonces, vamos a mirar cómo empieza. La fase 1 es una acumulación de tensión, ¿cierto? Entonces, vamos empezando a ver cómo nos puede pasar en los hogares. Y quiero que en este momento hagan una reflexión si esto lo están viviendo ustedes en este momento en sus hogares. ¿Listo? Entonces, hablamos de la fase de acumulación de tensión. Sin embargo, nosotros empezamos a justificar las violencias y empezamos porque nos da pena, porque no queremos que nuestra familia o nuestros amigos se den cuenta. Entonces, uno empieza a justificarla y empieza a decir, dijo que no lo volvería a hacer. Y empezamos a creer, no, él solamente fue esta vez, pero él me quiere, lo que pasa es que dijo que no lo iba a volver a hacer. El síndrome de indefensión aprendida es un estado psicológico que se manifiesta en una persona que comienza a sentir que es incapaz de modificar alguna situación. Recordemos, en este momento, todas las personas tenemos la capacidad de modificar esa situación. No nos quedemos calladas, no toleremos las violencias. De todas maneras, también es importante que nosotros empecemos a tener en cuenta. Entonces, bueno, estas fases, la fase 1, vamos a mirar la fase 2. La fase 2 es la explosión violenta. Entonces, claro, primero, en la fase 1 encontramos que la persona empieza a dar críticas continuas hacia su pareja y es como una agresión contenida y una amenaza, pero no llega a nada. Angustia, soledad y miedo y minimiza pues como la agresión y la negación la persona que es la víctima, por decir algo,
¿cierto? Entonces empezamos a ver, tengo una tensión, me siento sola, pero él no se atreve de pronto a llegar a algo más. Entonces empieza el comportamiento en la fase 2, explota por factores internos o interpersonales y bueno, en fin, entonces le empieza a dar una lección a su pareja. Entonces, ¿qué pasa? Esto genera incertidumbre y en fin, y una cantidad de cosas, pero empezamos a ser un poco evasivas con el tema. Y ya luego pasan, en esa fase 2 pueden pasar muchas cosas, en esa fase 2 pueden haber todos los tipos de violencia que nosotros tenemos, pero resulta que a veces los agresores se arrepienten y sienten como tristeza por lo que hicieron y empieza una fase de la luna de miel. Entonces volvemos otra vez y seguimos en el ciclo. Ay, sí, ya él no lo va a volver a hacer, él me dijo que me quería, me trajo flores. Que es importante que tengamos en cuenta que las flores no las tengan que llevar a una tumba por ser víctimas de feminicidio y podemos, aunque creamos que no son capaces, en un momento de impulsividad, porque los agresores generalmente también son personas que necesitan un apoyo psicológico. ¿Cómo se puede salir del círculo de la violencia? El círculo de la violencia, lo primero y el primer paso pues, que debemos tener en cuenta es descubrir que es una realidad y que la estamos viviendo y que podemos cambiarla. O sea, cuando nosotros nos apropiamos de esta parte teórica y decimos, sí, yo lo estoy viviendo este círculo de violencia y lo estoy perpetuando y no quiero que mis hijas sigan como las dinámicas de este círculo de violencia, porque así pasó con mi abuela, así pasó con mi mamá, así está pasando conmigo. Entonces rompamos con eso, que no pase eso con nuestras hijas. Las mujeres deben contar con información clara acerca de sus derechos como seres humanos y las características de una relación sana y respetuosa. Es importante conocer la ruta que tiene el municipio. Yo les voy a mostrar la ruta así como a grandes rasgos, pero seguramente van a tener la posibilidad de un folleto que les va a circular para que tengan con mayor conocimiento la ruta y los teléfonos donde pueden acudir. Y bueno, pues la ruta es importante y las medidas de protección amparadas por la ley y que además el municipio debe garantizar en caso de violencia intrafamiliar, es importante que la conozcamos. Retomemos el autocuidado, identifiquemos a tiempo las relaciones tóxicas y tomemos decisiones objetivas y autónomas. Es muy importante reconocer que estamos pasando por un círculo de violencia y el reto es romper con ese ciclo. Esa es la ruta, no vamos a estar pues como no voy a entrar mucho en detalle porque espero que esta ruta en un folleto les llegue para que la tengan más a la mano y pues sabemos que tenemos lugares donde acudir, está el Hospital San José, la Dirección Local de Salud, la Comisaría de Familia, la Policía Nacional, la Personería y las instituciones educativas. Entonces pues esta ruta se las pongo para que sepan que el municipio está definitivamente adelantando acciones para poder prevenir o por lo menos poder poner un alto en el camino frente al tema de las violencias, pero recordemos que para que la administración municipal pueda llevar a cabo esas acciones, nosotros tenemos que denunciar o por lo menos contar lo que estamos viviendo, ¿vale? Vamos a hacer un momento de análisis y reflexiones, ya vamos como avanzando un poco en el tema, y pues otros conceptos que ayudan a comprender las violencias de género, que además son insumo para comprender la cultura, reflexionar acerca de algunos conceptos, expandir las nuevas masculinidades y adelantar acciones que permitan el cambio para decirle a todas las mafaldas, aquí cuando dice mafalda, yo opinaría que, pero no, mejor no tocar el tema. En fin, yo le quiero decir a todas las mafaldas que sí son importantes sus opiniones y que el silencio no ayuda. Vamos a hablar un poco de lo que es masculinidad, porque entonces ya vimos toda esa parte teórica de lo que son las violencias. Ahora vamos a mirar unos aspectos teóricos que nos ayudan a comprender cómo ha sido históricamente las violencias de género, porque han habido estereotipos de género que van perpetuando la violencia, pero lo más importante es que tengamos en cuenta que vamos a partir de lo que es
el tema de lo que son la masculinidad, ¿cierto? Entonces es fundamental que cambiemos el imaginario que tenemos de masculinidad hasta este momento. Entonces les voy a leer un poco sobre esto y dice, hay toda construcción simbólica de ser hombre, o sea, que tiene que cambiar. Es claro, poder empezar a trabajar y adelantar acciones en pro de la prevención de las violencias de género. Entonces, no solo estos cambios deben darse en el discurso, sino también desde lo cultural, en lo que estamos leyendo, en lo que vemos, en lo que hablamos. Hagamos una reflexión, por ejemplo, acerca de los refranes cotidianos, que sin mala intención va perpetuando creencias y comportamientos desde un modelo de masculinidad que ha defendido la agresividad, la invulnerabilidad, la infidelidad, en fin, como cuáles que el hombre propone y la mujer dispone. Los niños no lloran. Las mujeres están para la cocina. O sea, una cantidad de refranes que vamos mirando, pero a mí me preocupa, por ejemplo, un poco el tema del concepto que se tiene de ser hombre y ser mujer frente al tema de la sexualidad, por ejemplo. Entonces, cuando nosotros tenemos un hijo que está en la guardería y entonces a veces encontramos familias, hombres o papás que se sienten muy orgullosos. No, es que mi niño tiene como que todas las novias de la guardería, porque todas las niñas de la guardería son las novias de él y no sé qué y no sé cuánto. Si eso pasa con la niña, no se siente ese orgullo. Entonces, desde ahí vamos dejando como la huella de que el tema de la promiscuidad es más válido para los hombres. Por ejemplo, cuando escuchamos que, no, es que escuchamos mucho en temas de sexología, pues de los motivos de consulta, a las consultas de sexología, donde, no, llegan las mujeres porque pues, tienen dificultades en sentir el placer en la sexualidad y dicen, no, pero es que eso es normal, porque es que como las mujeres a veces no llegamos a los orgasmos, como las mujeres a veces no, o sea, lo que sucede es que estamos como condicionadas a que el placer se nos niega, a que no tenemos tanto derecho a ejercer la sexualidad con placer, sino como con culpa. Entonces vamos mirando, entonces vamos rompiendo con todos esos estereotipos, que lo único que estamos haciendo es perpetuando una masculinidad que definitivamente lleva a que el hombre fuerte, el hombre que no puede llorar, el hombre que siempre está dispuesto a tener relaciones sexuales, porque si no podríamos decir que se estaría cuestionando su orientación sexual. Entonces, ahí en todos estos tipos de formas de ver la masculinidad tradicionales, ahí es donde los invito a que rompamos con eso. Entonces, sin darnos cuenta, en nuestra vida cotidiana, repetimos frases, refranes, los chistes sexistas, que minimizan a las mujeres y contribuyen a perpetuar consultas machistas. Pero ahora vamos a ver, de acuerdo a unas teorías sexológicas, lo que tiene que ver con las nuevas masculinidades. Y esto es un tema interesante. Realmente es un tema que se está trabajando hace unas 2 o 3 décadas, pero es interesante porque ¿de dónde surge? Si miramos desde la sociología, surge del por qué fuimos cambiando la forma de ver y hacer las cosas, porque entonces necesitamos no ser solamente los hombres proveedores, sino que ya en la familia la mujer también aporta, ya la mujer no está solamente ligada a la reproducción y al cuidado de la casa. Entonces aparecen unas situaciones que dejaban desconcertadas a los hombres en su quehacer. Entonces, el avance de los estudios de género, que empezaron a desnaturalizar y pues, o sea, todo lo que es la diferencia sexual, dio lugar al surgimiento de preguntas como ¿por qué los hombres pueden estar en los oficios de la casa? Porque los varones también tienen una vida emocional. Entonces empezamos a ver eso, pero esas nuevas masculinidades se hace pues como se invita a la posibilidad de haber cambios en los que los hombres también apoyen a todo lo que tiene que ver con la prevención. Entonces,
¿Cuáles son las nuevas masculinidades? El concepto de nuevas masculinidades se puede entender como un movimiento incipiente de hombres o grupos de hombres que abogan por la igualdad entre hombres y mujeres en todos los aspectos de la vida y que luchan por erradicar la violencia física, psicológica de las mujeres, niños, ancianos y hombres. O sea, es evitar las violencias de toda la población, independiente en el estado, en su momento del ciclo vital. Las nuevas masculinidades son un gran reto para educar a nuestros niños y adolescentes y en la prevención de las violencias basadas en género. Pero también tenemos que cambiar unos conceptos desde lo cotidiano, porque les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Y encontramos parejas donde dicen, no, definitivamente somos una pareja, mi esposo es muy querido porque él me ayuda mucho, él me ayuda a tender las camas, él me ayuda a hacer la comida, me ayuda a atender los niños. Miremos lo que hablamos, me ayuda. O sea, es como si fuera algo que estuviera haciendo para mí y es un favor. No, o sea, cambiemos eso, no nos estamos ayudando, estamos construyendo un hogar desde la equidad, estamos trabajando por hacer por formar una familia en equidad. Entonces, no es que me ayude, o sea, la responsabilidad mía no es cocinar y velar por los niños, además de también ser proveedora, o sea, es responsabilidad de los dos. Entonces, no nos estamos ayudando, estamos formando una familia con valores en la equidad. Y eso es muy importante, porque la verdad si encuentra uno, por ejemplo, cuando estamos enseñándole autonomía a los niños, entonces, tan lindo, la niña ya sabe tender la cama, y cuando vamos al niño, es que el niño me ayuda a tender la cama. No, no es una ayuda, es parte de su responsabilidad, y educar en responsabilidades para lo que es el autocuidado y lograr la autonomía es cuestión de todos y de todas. Algunas conclusiones, ya casi vamos terminando. La violencia como problema de salud, la violencia contra las mujeres ha estado presente de manera silenciosa por múltiples motivos, entre ellos pues por vergüenza, dolor a hablar del tema, además de que el silencio ha sido perpetuado desde lo público y lo privado. Entonces, todos los días, recordemos esto que es importante, todos los días, cada minuto, en todos los rincones del mundo, muchas mujeres mueren por ataques de sus parejas y otras quedan mutiladas, con discapacidades severas o con consecuencias emocionales y en su autoestima que las hace vulnerables a la depresión, incluso hasta el suicidio. Efectos de la violencia, vamos a mirar rápidamente: el síndrome de estrés postraumático, estados o trastornos disociativos, trastornos de ansiedad, depresión, trastornos afectivos, trastornos de la personalidad, trastornos en la alimentación, alcoholismo y adicciones. Yo le hago mucho énfasis al tema del alcoholismo y adicciones porque eso hace que al interior de los hogares y de las personas cuidadoras se vuelva otra vez en ese círculo, porque entonces yo trato de mitigar mi dolor y me encierro en el alcohol o en las drogas, y eso no da solución, simplemente agudiza el problema. Trastornos del aprendizaje, trastornos del sueño, mala salud física, riesgo de suicidio o de homicidio y riesgo de volver a sufrir abusos en el futuro. Estamos en otros efectos de la violencia que tienen que ver con trastornos cognitivos y de la memoria, bueno, todo esto, recurrencia, confusión mental, problemas de atención y estados disociativos, estados con estilos cognitivos pesimistas, y bueno, en fin, esto son todos consecuencias de violencias que a tiempo no decidimos poner un alto en el camino. Entonces, creo que es hora de actuar en el marco de los derechos, en el marco de los derechos humanos. Entonces, los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción de raza, sexo, nacionalidad, ni de edad. O sea, los derechos humanos son de todos y para todos. Y estos derechos corresponden a todas las personas sin discriminación alguna. Y por eso era que les decía, tanto las personas, los hombres, las mujeres, los niños, los ancianos, pueden ejercer sus derechos, y es importante que los hagamos valer. Y en este espacio hago una mención también especial a las personas con discapacidad,
a las personas con discapacidad física, a las personas con discapacidad cognitiva y a las personas con discapacidad psicosocial. ¿Por qué? Porque también son sujetos de derechos y son personas que tienen una alta vulnerabilidad a las violencias y una alta vulnerabilidad a las violencias sexuales. Entonces, esperemos que en este momento tengamos claro que las violencias sexuales, sobre todo en las personas con discapacidad, debemos tener una atención especial en un aspecto muy, muy importante. Y es que cuando tenemos una persona con discapacidad cognitiva en la casa, siempre pensamos, bueno, hay que ponerle un anticonceptivo porque es vulnerable al abuso. Claro, eso es importante. Hay que prevenir un embarazo porque puede ser vulnerable al abuso. Pero, ojo, el problema no es el embarazo, el problema es el abuso. O sea, si vamos a hacer algo para prevenir un embarazo, lo que tenemos que tener más en cuenta es que tenemos que prevenir esa serie de abusos sexuales que se están llevando a cabo con esa persona con discapacidad. Me gusta mucho esta frase de Jung y por eso se las comparto, porque conozca todas las teorías, domine todas las técnicas, pero al tocar un alma humana, apenas seas un alma humana. O sea, seamos humildes con nuestro conocimiento, independientes si hemos estudiado, si no hemos estudiado. O sea, cuando estemos con una persona enfrente, pensemos que es un alma humana igual que yo. Y esa es la invitación también que les hago. Los derechos son universales y por eso es tan importante que deben estar libres de toda discriminación. Para terminar, porque ya este es lo último que vamos a ver en este espacio, es que les voy a compartir algo frente al tema del feminicidio. Este es algo que saqué textual de un libro que se llama Feminicidio, Mujeres que mueren por violencia intrafamiliar en Colombia, y fue un estudio de casos que se hizo en 5 ciudades del país en el 2007 por la doctora Elizabeth Castillo, que es una gran amiga y una mujer conocedora muchísimo del tema. Y voy a leérselos ya como para cerrar este espacio, porque me parece importante que tengamos en cuenta lo que nos dice el libro. Y dice, existe una discusión acerca de si el feminicidio necesariamente termina con la muerte o si puede haber sobrevivientes de agresiones feminicidas. A nuestro criterio, el feminicidio es un conjunto de acciones violentas contra las mujeres, así no terminen en muerte. Ver las cosas solo en función de los fallecimientos hace que solo se observe la punta del iceberg. Lo que está debajo es lo que sostiene la violencia contra las mujeres. El feminicidio entendido como crimen de odio, es decir, como crimen basado en la discriminación debido al sexo, implica altas cuotas de misoginia. Esto es una clara aversión contra las mujeres, pero el feminicidio se configura propiamente considerando la indiferencia institucional, la responsabilidad social de quienes crean opinión y como consecuencia la tolerancia social a la violencia contra las mujeres. A ustedes los dejo acá con que lo importante es que no seamos tolerantes frente a la violencia contra las mujeres. Esperemos que tanto ustedes, cada uno y cada una de ustedes que están ahí, el municipio, las instituciones educativas, puedan empezar a adelantar acciones para evitar esto. Por eso, la tolerancia social y la violencia contra las mujeres es el momento de empezar a trabajar en eso, ¿vale? El silencio no es nuestro amigo, el silencio no es la solución y el silencio es un gran riesgo. Muchas gracias y me gustó mucho haber compartido con ustedes, así sea por este medio diferente a lo que estábamos acostumbradas y acostumbradas, pero también es la forma de llevar mi sentir como mujer, pero también como profesional a ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, Faria, muchísimas gracias por estar de nuevo entonces con nosotros. Creo que nos quedó muy clara muchísimas cosas. Bastantes personas nos vieron. Lastimosamente tuvimos un problema técnico al inicio y tuvimos que cortar la transmisión, pero bueno, volvimos a la mitad
cositas que no faltan, pues, pero igual te damos muchísimas gracias. Entonces, un saludo a todos los que nos escucharon hoy por la emisora Inmaculada FM, un saludo a todos los que nos vieron por Facebook Live, un saludo pues a la Facultad Nacional de Salud Pública, que estamos trabajando conjunto con ellos, y la Dirección Local de Salud. Estoy esperando que la directora Viviana Hurtado se conecte para que se despida, pero no la veo por ningún lado y no sé, Faria, si tienes algo que decir. No, solamente que les agradezco muchísimo que estén ahí, que pueden contar conmigo para cualquier asesoría. Mi correo electrónico es fariasoto@gmail.com y seguramente podré estar para ustedes, para lo que necesiten, apoyarlos en lo que quieran. Es parte de mi trabajo, mi profesión, y además estos temas son parte de mi pasión, entonces me gusta mucho compartirlo con ustedes. Listo, entonces muchísimas gracias. Me informan que Viviana no va a estar con nosotros para la despedida. Entonces, en nombre de ella, pues nos despedimos, les damos las gracias. Les pedimos que estén muy pendientes de las redes sociales de la alcaldía, porque estaremos publicando constantemente los diversos concursos para que participen por esa premiación. Entonces, hasta una próxima y estén muy pendientes. Chao, chao. Chao, chao.